Buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno que se va a conectar en esta hora a recibir la santa palabra del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero ahora Él está vivo, sentado en su trono, esperando el día de su regreso. Así debemos estar preparándonos cada día, todos los días de nuestra vida, como le dijo Jesús a los apóstoles, a los 12 apóstoles cuando los reunió. Les dijo que el que esté dispuesto a morir día con día, que lo siguieran. Sigue su cruz y sígueme. Él no obliga a nadie. Vemos cómo Él les habló a los apóstoles, que si ellos querían seguirlo y morir, llevar su cruz todos los días y morir cada día a la carne, a su propia voluntad, a no hacer los deseos que nosotros queremos hacer, sino hacer la voluntad del Padre. A eso nos manda el Señor, a hacer la voluntad de Él. Por eso les digo, Él nos dice a nosotros también, por la palabra que les dio a los discípulos y a los de antes, nosotros también. Si nosotros morimos día a día, pues nosotros somos seguidores de Él, porque llevamos la cruz. Y así es, en el nombre de Jesús. Esta es mi palabra que voy a dar en 24, San Mateo 37, donde dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que así como los días de Noé, y cómo estaban los días de Noé, corrompida la gente. Se casaban en matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, hacían y deshacían, terrible, había muerte. Entonces por eso dice aquí: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Debemos de prepararnos cada día para estar preparados nosotros y nuestros hijos, que el arca esté preparada para cuando venga el Señor, no los quedemos en tribulación, que seamos levantados en el nombre de Jesús. Y que la palabra es bien clara cuando Jesús nos habla a nosotros siempre. Conforme la palabra nos habla el Señor todos los días. Si la leemos todos los días, el Señor nos habla por su palabra bendita. Dice el 38. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, ellos no eran prevenidos, porque no estaban haciendo lo recto delante de los ojos del Señor. Ellos no estaban como adorando al Señor, ellos estaban haciendo en sus cosas, en los deleites de este mundo, en lo que la gente se quiere divertir. Por eso el camino es ancho, la palabra que el otro día, el camino de la perdición es bien ancho. El camino de la salvación es angosto, porque debemos de vivir restringidos a muchas cosas, a lo que la palabra nos enseña. A eso debemos de vivir. Entonces, eso lo está diciendo ahí, porque se casaban mujer con mujer, hombre con hombre, y hacían desorden. O sea, el Señor estaba lejos del corazón de ellos, de estas personas. Así estamos hoy nosotros, viviendo estos días. Las personas a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Así estamos viviendo. Por eso debemos de prepararnos, que escucha la palabra, poner atentamente al llamado del Señor. Dice el 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será, dice, cuando venga la venida del hombre, dice, muchos se quedarán. Y es tristemente decirla, la palabra, pero si no se preparan y escuchan la palabra y oyen la palabra y se vuelven al Señor, es triste, ¿verdad?, decir que se quedarán. Pero es lo que dice la palabra, es lo que nos manda la palabra, nos enseña la palabra del Señor. Así, cuando la venida del Señor, tenemos que estar listas, como Noé, como estaban las 5 vírgenes.
Así debemos estar preparadas nosotros la esposa, porque el esposo va a venir por la iglesia. Y no solo nosotros, todos, la familia, y a quien podamos hablarle la palabra, debemos de darle la palabra del Señor. Dice el 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pueden estar en la misma casa, pueden estar en la misma iglesia. Unos serán tomados y otros serán dejados. Puede ser que unos estén trabajando, unos van a ser tomados y otros dejados. Uno durmiendo, el otro está durmiendo, el otro levantado y el otro dejado. Tristemente, pero así estamos en este tiempo, que las personas no quieren escuchar las cosas buenas de Dios. Poner atención atentamente a las palabras de Dios y no solo oírlas, ponerlas en práctica. Hacer lo recto delante del Señor para cuando Jesús venga estemos preparados. No los halle dormidos, como las 5 vírgenes también que estaban dormidas. No tenían aceite porque no tenían adoración. No estaban haciendo la obra del Señor, lo que dice la palabra del Señor aquí. Lo que los manda a hacer la palabra. La palabra del Señor dice fe con frutos. Frutos sin fe no es nada, pero si van juntos, fe con frutos, entonces sí funciona, Dios lo toma en cuenta. Entonces dice el 40, dice entonces, dice el 41, dice, 2 mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Que tristemente, pero es así, la palabra lo dice, una será tomada, pueden estar 2 moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Este sueño el Señor me lo dejó a mí cuando Él me estaba llamando a mí. Me estaba llamando a la palabra del Señor, a rendirme a los pies de Él, porque yo me estaba alejando, había venido a los pies del Señor y estaba con fe, pero yo quería dejar, no es que la quería dejar la palabra, no, yo siempre dije, voy a dejar de ir a la iglesia y de servir, porque se me había levantado algo tan fuerte, pero algo muy fuerte que nos levanta a nosotros, que tenemos que pasar un desierto. Pero yo en mi corazón anhelaba siempre amar al Señor, siempre. Y entonces el Señor con una voz fuerte me habló este versículo, por eso lo estoy leyendo yo, Mateo 24, donde habla de que uno será tomado, 2 estarán en el campo. Todo me lo dijo, me lo leyó. Todo lo que estoy leyendo yo aquí, todito me lo dijo. Yo estaba viendo para el cielo con mis niñas y la voz venía del cielo. El Señor me estaba llamando a que yo no renunciara, que fuera fuerte a pasar ese desierto. Cuando estemos cruzando un desierto, debemos ser fuertes. Debemos ser fuertes porque eso no es que de un día para otro va a pasar, eso pasa mucho tiempo en pasar el desierto, pero debemos de cruzar ese desierto para entrar a la tierra prometida que el Señor nos promete a nosotros, y es aquí en la tierra también, porque aquí en la tierra Dios los bendice con todo a nosotros. A entrar a la tierra prometida con bendición, como les prometió a los israelitas, a entrar a la tierra prometida donde fluía la leche y miel. Eso el Señor lo da a todos. Todos tenemos las puertas abiertas a todas esas bendiciones, y si no las tenemos es porque no captamos todo lo que está aquí, no somos obedientes. Por eso estamos lejos de las bendiciones de Dios. Lejos estamos. Si no somos obedientes, si no llevamos fe y frutos, nada estamos haciendo, nada. Solo estamos viviendo una vida como religiosos, pero no temor a Dios, hacer las cosas bien delante del Señor. Dice el 45, del 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos que estar velando en el nombre del Señor y orando y leyendo la palabra del Señor, no descuidarlo de la palabra. Debemos de tener aceite, como las 5 vírgenes, eran mujeres de adoración, o eran personas de adoración, porque la palabra de Dios lo dice 5 vírgenes, pero 5 vírgenes lo ponen así, pero ya sabemos que somos millones de nosotros las personas.
pero lo ponen en esa cifra. Entonces debemos estar velando, orando, no descuidar la palabra del Señor. La palabra del Señor es bendita. Dice el 43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si supiéramos nosotros, los padres de familia, o el sacerdote o el pastor de la iglesia, o el sacerdote, quien sea, ¿verdad? O el apóstol, porque no podemos criticar, solo Dios conoce nuestros corazones, a nadie. Entonces debemos estar velando, porque si viene el enemigo, entonces va a hacer destrozo con nuestra casa, con nuestros hijos. Y así es la venida. El Señor lo está comparando aquí lo está comparando Mateo, lo está comparando como el ladrón que mina, que llega a robar, y si no hay un guardia o el padre de familia está dormido, se roba todo lo que hay en casa. Velad pues, el que no vela está dormido. Si no velamos estamos dormidos. Debemos de velar, debemos dedicar tiempo a la palabra del Señor si queremos un día, si morimos, estar en la presencia del Señor, o si el Señor llegara a venir, como fuera. Debemos de tener esa fe y esa grande fe y esa voluntad y ese amor. Es que esto se hace por amor también, porque es que si no tenemos amor no lo vamos a hacer. Si no tenemos amor por la palabra, no tenemos amor por la humanidad, no tenemos amor a nadie, entonces decimos de boca, amamos, te amo Dios, pero el corazón está lejos, dice Dios. Y si el corazón está lejos, entonces no lo amamos y no vamos a velar y no vamos a anhelar la palabra del Señor. Todo lo va a dar sueño. Vamos a decir, ay, tengo pereza hoy no puedo, lo haré otro día. Entonces, no, eso es ahora. Eso es hoy mismo y todos los días que se debería hacer. Entonces dice el 44, dice, por tanto, dice, también vosotros estás preparados para el Hijo de Hombre. Vendrá a la hora que no pensáis. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. O sea, va a ser en un tiempo que tal vez nadie lo espere. Nadie puede decir, el Señor vendrá, porque muchos dicen, no, tienen años de estar hablando que el Señor viene. Pero es que si venga o no venga el Señor, la obligación de nosotros es leer la palabra y tener fe y vivir en el Señor. Porque no sabemos si una noche los morimos, si amanecemos muertos y entonces perdimos nuestra alma. Se perdió, por eso que el Señor lo está mandando, velad. Porque no simplemente porque el Señor ya vino anoche o venga otro día, no. Es simplemente porque si amanecemos muertos, ¿qué cuenta vamos a dar? ¿Para dónde vamos? Si dice la palabra que nosotros es muriendo, dice, cuando nosotros morimos es la verdadera vida de nosotros. O sea, aquí solo somos peregrinos, dice la palabra del Señor. Peregrinos, de pasada andamos. Pero la verdadera vida de nosotros es la del reino de los cielos, cuando nosotros pasamos de esta vida a la otra vida. Entonces no esperemos que la gente lo fuerce para hacer las cosas del Señor. Debe de nacer de nosotros el amor de hacer las cosas. Y el amor hacia los demás también tiene que estar en nosotros. Porque dice el Señor, y si no amas al que estás viendo a tu lado, ¿cómo me puedes amar a mí? Dice, ¿cómo? Y es una gran verdad, pero ¿cómo vamos a amar al Señor? No podemos decir. Dice el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el aliento a tiempo? Pues Él pone los sacerdotes, los apóstoles, que los animen al que predica la palabra del Señor, a hablarles de las palabras del Señor todos los días, a estarlos animando y orando y ayunando, a animar al pueblo, porque el ayuno es tan importante y tan eficaz que las personas, ¿por qué no ven milagros? Por la falta de ayuno, porque es que hacer ayuno es fuerte, no es fácil.
Pero es que es ahí, porque por eso les dijo el Señor a los discípulos, si quieren seguirme, les dije, tomen su cruz y sígueme. A morir, si están dispuestos a morir diariamente. No dijo allá una vez al año, no, diariamente. Morir, es que las cosas del Señor son bien claras. El Señor habla bien claro y si los equivocamos es porque queremos. Dice en el 9, en Tesalonicenses 5, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo está diciendo, 1 Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor habla claro en su palabra. Aquí está diciendo, está hablando en este versículo, habla bien el Señor. Y dice el 10, ¿quién murió por nosotros para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Dice que ya sea que nosotros estemos vivos, vivamos para el Señor. Aquí no manda el Señor que andemos haciendo cosas indebidas, que no sea. Porque que no vivamos, porque que no vive en el Señor, todavía es persona que vive en Egipto, son los que quedaron en Egipto cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dice que son muertos andando, o sea, no tienen vida. Supuestamente porque ellos se afanan y pasan afanados en hacer, pero todo, ¿de qué sirve, dice el Señor, alcanzar tantas riquezas? Dice Pablo, ¿de qué sirve alcanzar muchas riquezas, y amontonar y amontonar y amontonar? Y si al final perdemos nuestra alma, ¿de qué sirvió? ¿De qué nos sirvió amontonar todo? Y no es que no es malo el dinero, si el Señor bendice y da en abundancia. Sí, nosotros somos personas dadivosas, pues el Señor da, y el que no mira nada es porque la persona es atesora mucho en el corazón y es muy agarrado con las cosas. Entonces el Señor ahí no da porque todavía hay en el corazón cosas de que se aferra uno a cosas que no debe aferrarse. Hay que aferrarlos en la palabra del Señor y en la fe del Señor. Y no es que no es malo tener, pero aferrarse es que es malo. Tener el corazón ahí, dice el Señor. Tenerlo donde está el dinero y el oro. Pero si tenemos y así con facilidad nosotros ayudamos, entonces es porque no tenemos el corazón aferrado en el dinero. Dice el 11, por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice que unos a otros tenemos que animarlos, darles fuerza. Si uno no tiene fuerza, hay que orar por esa persona, hay que alentarlo, hay que hablarle de la palabra. Si esa persona se ha descuidado espiritualmente, hay que animarlo y ayunar y orar por esa persona, por ella, y animarlo, darle palabras de aliento para que siga adelante, no tirarlo, no una persona que se ha desviado, que anda mal en la palabra del Señor, y decir ¿para qué viene a la iglesia? Si viene a contaminar la iglesia, si son los que tienen que estar casi que adelante de las bancas, los que están débiles, agarrarlos, y los que están fuertes, que se pongan atrás. ¿Por qué los más fuertes van a estar adelante y a los más débiles, que están débiles en la palabra, van a tirar atrás? Ayudémoslos, levantémoslos, démosle ánimo cada día. No le digamos palabras de derrota. ¿A qué viene? Tú estás pecando. No, ¿por qué te vistes así? No, el Señor vino por los enfermos, no vino por los sanos. Y esto no quiere decir que vamos a andar pecando y hablando de la palabra del Señor, no. Es para los que están desviándose de la palabra del Señor, para los que están débiles, por los que han pasado un fracaso, un problema y no se pueden levantar. Para ellos es. Los que estemos fuertes en fe, los ancianos, tenemos que brindarle la mano, darle amor, hablarles con palabras de amor para que sigan adelante. No podemos darle palabra y tirarlo afuera. No podemos. Porque entonces, ¿a quién le estamos hablando? ¿Le estamos hablando a los mismos santos? ¿O le estamos hablando a los que andan desviados? ¿A quién le estamos hablando? ¿A los mismos santos?
Si los mismos santos están bien firmemente en la palabra del Señor, ellos mismos tienen que ser ánimo más bien para otros, para los que no conocen de Dios, ¿no? Y andan desviándose. La palabra de Dios no es para que tú, santo, siéntate aquí a la par mía, no. No es así. La palabra manda a hablar, le dice, id, les decía a los profetas donde los mandaba, id por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura, la palabra del Señor, a todo aquel creyere y fuere bautizado será salvo. El Señor no dijo quédense ahí predicándole a los mismos tienen que ponerse de acuerdo y ir a predicar, salir a predicar a las casas, salir a predicar a comunidades, a predicar a las personas necesitadas donde está la necesidad. Y no es que no vamos a estar en la iglesia hablando y cantando, no, ahí tenemos que reunirlos, pero también la palabra los manda a predicar la palabra del Señor donde está la necesidad, porque de todo eso vamos a dar cuenta en aquel día. Pablo dice, exhorta a los hermanos. Dice, aquí Pablo está exhortando a los hermanos. Sigue el 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí está llamando Pablo a los hermanos que reconozcamos, o sea, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que trabajan. ¿Para qué? Porque van a edificar a los demás. Entonces Pablo dice que los valoren, que los tomen en cuenta, que tomen en cuenta lo que esas personas están haciendo, porque no es nada fácil. Entonces reconociendo así entre vosotros y os en el Señor y os amonestan, dice. Porque entre nosotros, ¿verdad? Si alguien está haciendo mal, sí, es de amonestarlo. Porque Pablo lo está diciendo, hablarle, pero con la palabra del Señor. Decirle, hablarle de la palabra para que vuelva y se levante. Por eso dice Pablo en un versículo que si una persona anda desviada y anda deshonestamente haciendo cosas, sea en la iglesia entre los mismos hermanos, que no están bien, hay que llamarle la atención 3 veces. Si en estas 3 veces se reúnen con ellos, se habla en los grupos de ancianos y no hizo caso, entonces vienen. Por eso también se hace con reuniones con 1, 2 o 3 que estén de testigo. Si es que ya no hizo caso, después de eso se despide de la iglesia o se despide del grupo, porque no es una buena persona, ya no cambió, no hizo caso y por él pueden desviarse otros. Pero tienen que haber testigos alrededor cuando se hable con esta persona que ya se despide de la iglesia. Pero antes de esto tiene que reunir con esa persona, hablar, reunido con los otros ancianos, dice espiritualmente, ancianos, no ancianos, anciano espiritual en la fe. Dice el 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí los manda Pablo a tener paz entre vosotros. Y que tengamos en estima, con amor, dice, a los que trabajan en la obra del Señor, que trabajan duro. Debemos estimar al que anda trabajando en la obra del Señor. Y dice que si amonestamos a alguien, tiene que ser con amor. Dice el 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí está diciendo Pablo, está exhortando a la iglesia, llamándola a cómo amonestar, dice, y aquí le llama a Pablo ociosos también, a cómo, porque no se puede tratar así. Si ellos están portando mal, después que ya hablaron con ellos y ya los aconsejaron y ya hubo testigos, los tienen que despedir de la iglesia. Pero primero no se puede despedir la persona así por así. Solo por quererla despedir, no se puede. Por eso dice con amor y dice que amonestéis a los ociosos, así le llama Pablo aquí.
A los ociosos, dice, porque si ya no cambiaron, Él está llamando así. Ociosos, ¿por qué? Porque ellos, aún escuchando la palabra del Señor, que se ha estado hablando de la palabra del Señor, se le ha estado, ellos siguen en lo mismo y no captan lo que le están hablando de la palabra. Por eso Pablo les dice aquí, pero es el que anda rebelde en el templo del Señor, haciendo cosas que no, debidas que no debe. Dice el 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aquí le dice Pablo, aquí está exhortando Pablo a la iglesia, a los hermanos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Tiene que ser para con todos, dice que los unos para los otros. Tenemos que hacer bien, no mal, no pagar mal. Si alguien nos hizo el bien, ¿cómo le vamos a pagar con mal? Aquí lo está diciendo que no se puede. Más bien dice, unos para con otros, dice. Tenemos que llevarlos bien. Desde el 16, estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Dice que no apaguéis al Espíritu. Pero ¿por qué dice no apaguéis el Espíritu? Porque el Espíritu se apaga. El Espíritu Santo de Dios se apaga si nosotros no tenemos oración frecuentemente, lectura de la Biblia, pasión por las cosas de Dios. Están tocando la puerta, creo. Ya ven. Ali, vaya a ver si ya viene papi. Abre la puerta. Ahí está tocando la puerta. Sí, y ya estaba terminando ya. Aquí está donde estoy terminando ya. Y eso dice, no apagues el Espíritu que somos nosotros, el Espíritu Santo de Dios, porque tiene que mantenerse vivo. Y es con la oración y con la lectura bíblica, con el amor. Y si se apaga es porque nosotros vamos alejando, ya no hay oración, ya no hay lectura bíblica, ya no hay pasión, entonces el Espíritu se va apagando y hay un momento que se apaga, o sea, nos deja a nosotros y quedamos siempre peor que cuando venimos a los pies del Señor, peor porque vienen 7 espíritus más y los agarran. Yo veo ejemplos de personas que han andado en la palabra del Señor, hay que verlos hoy cómo están. Ya no son los mismos, no son los mismos, son personas, eran humildes, apacivas, pero ahora irreconocibles. ¿Por qué? Porque vinieron unos demonios más, espíritus más inmundos a hacer cabida en esta vida. No permitamos eso. Hasta locos quedan algunos. La gente dice, no, porque era cristiano, porque leía la Biblia. No, son los demonios que los tienen así por alejarse y hacer cosas. Después de tener a Dios, al Espíritu Santo así en vida, con vivo, lo dejaron morir y se apartaron. Y entonces le dieron chance a los demonios que entraran nuevamente. Hay que tener mucho cuidado. Dije, no menosprecies las profecías. Dice, examinándolos todos, retened lo bueno. Osteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los ha llamado, el cual también lo hará. En el nombre de Jesús, esta es mi palabra de esta hora. Bendiciones, los bendigo a cada uno. Y que sea el Señor Jesucristo abriendo nuestros ojos de nuestro entendimiento cada día, revelando lo oculto. Que Él nos revele cosas que solo Él es el único que los puede revelar a nosotros. Todo lo oculto el Señor nos revela, pero si estamos en Él, perdientemente en la oración, en la obediencia, en la lectura, caminando fielmente en el Señor. Y no es que vamos a ser como quien diga perfecto, perfecto. La palabra llama a mandar a ser perfecto,
Pero a veces tenemos cositas que no, que al instante decimos otro, esto no está bien, y lo arrepentimos. Pero así es lo que quiere el Señor los perdona porque Él es Dios. Y Él nos perdona, le pedimos perdón de corazón y Él ahí está. Porque en las lágrimas que el Señor los ve a nosotros, si lo arrepentimos, ahí está el Señor y nos perdona, porque Jesús es fiel y verdadero. Porque solo en Él tenemos que tener fe, confianza de corazón. En el nombre de Jesús. Bendiciones, saludo a cada uno de los que se conectaron ahí. En el nombre de Jesús, que sea nuestro Padre Celestial, bendiciéndolos y que Él esté en lugar de cada persona, de cada uno. Ahí donde se encuentra, ahí está el Señor administrándolos. Y Él sabe quién está escuchando la palabra del Señor. Él los conoce todos los pensamientos, todo lo que hacemos, lo que actuamos, todo lo conoce el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.